El video de hoy hablaremos de la prueba, su parte histórica, con sus hechos más significativos y los principios que derivan de esta. Pero primero que todo, ¿qué es la prueba? Se trata de una figura que constituye el medio para que las partes den soporte fáctico a sus pretensiones y a su vez logren una ventaja procesal. Para lograr este medio, la prueba en la historia de la humanidad tuvo que pasar desde actos bárbaros hasta religiosos para constituirse como lo que hoy conocemos. En este video hablaremos de las 5 fases de evolución de la prueba. La fase ética o primitiva. En esta fase en donde encontraremos estas sociedades en formación, en donde no existía un sistema probatorio jurídicamente dicho. Todo empezó con 2 grandes civilizaciones, la romana y la griega. Sus avances fueron tan grandes que tendremos que tomarlas por separado. Iniciando por Grecia, en sus estudios de la retórica, Aristóteles influyó en la regulación de la prueba. La retórica es aquella que otorga mayores probabilidades de error en la percepción de un mundo real, a medida que éste se alejaba de los propios sentidos del sujeto. Como regla general en Grecia rigió el principio dispositivo, lo que generó que la carga de la prueba fuera producida por las partes y el juez. Solo en casos excepcionales se podía decretarlas y practicarlas. En esta época los medios de prueba fueron el testimonio, los documentos y el juramento. Un dato interesante de Grecia es que existieron restricciones a las declaraciones de mujeres, niños y esclavos. Pasando ahora de Grecia a la bota itálica, en donde Roma se dividió en grandes etapas frente a este tema. Primero, su primera etapa fue el antiguo proceso romano. El juez era un funcionario privado, tenía libertad de valoración de pruebas que brindaban las partes. El testimonio fue la prueba inicial. Luego, se permitieron los documentos, los juramentos y los indicios. Como no existían reglas de las pruebas, entonces existía una libertad de apreciación. En la República, el pueblo era quien juzgaba, en las centurias o por tribus. En la segunda etapa, la fase del procedimiento. Durante el imperio, el juez empieza a representar al Estado, administrando justicia, teniendo mayores facultades para interrogar a las partes y cuál de ellas le correspondía a la carga de la prueba. Entonces dejaba de existir la libre valoración, fijándonos así pruebas que deberían considerarse demostradas. Impusieron restricciones al testimonio e importó más que todo el documental. Entonces el juez empieza a tener una labor de examinar la credibilidad de la prueba. Luego llegó el periodo justinianeo. Fue la construcción de la base sobre la que la Edad Media se constituyó. Se generó una regulación legal de la prueba, pero sin que dejara de existir textos favorables a la apreciación personal del juez. Se excluían los testimonios de mujeres, de impúberes y de delincuentes y de locos. Existieron reglas para la carga de la prueba como defensa contra la arbitrariedad de los jueces, y se conoció el principio de contradicción, como en materia de interrogatorio del testigo que debía ser conocido por ambas partes. Con la caída del Imperio Romano llega nuestra siguiente fase, la religiosa. En esta se pudo evidenciar la fuerza que jugaba el papel de Dios. Cuando cae el Imperio Romano, la influencia religiosa toma Europa, con el dominio del cristianismo. La prueba era un medio utilizado para persuadir al juez, quien generalmente podía valorar con libertad. En este momento ya no se buscaba la verdad, sino un convencimiento puramente formal, por medio de la intervención divina o en justicia de Dios, surgiendo así las ordalías, los duelos judiciales y los juicios de Dios. Pero a pesar de que las ordalías invadieron Europa, existieron pueblos que lograron librarse de estas y también de los duelos. Luego vemos cómo el derecho canónico se reparte cada vez más por Europa, generando así un tránsito al sistema legal, abandonando entonces los medios bárbaros de prueba, buscando un sistema más riguroso legalmente. Los jueces eclesiásticos
son verdaderos magistrados en este momento, ya que su verdadera apreciación judicial de la prueba se sujetaba a reglas cada vez más numerosas, más rigurosas, viendo así grandes avances en la cultura jurídica. Los papas dan introducciones a los canonistas para elaborar muchas reglas sobre las pruebas, guiados por métodos eclesiásticos, usando el derecho justinianeo, pero mezclando algunos principios de la Biblia, como el número de testigos. Gracias a los glosadores se establecen las reglas de la carga de la prueba en el proceso civil. Vemos entonces cómo se abandona el proceso acusatorio y nos trasladamos a un proceso inquisitivo. Se le da al juez facultades para que dé las confesiones en los procesos penales. La evolución se extiende por toda Europa hasta llegar al derecho español, el cual estableció un sistema de pruebas formales, reglamentadas en el ordenamiento de Alcalá y en las leyes de Toro. Y vemos cómo se da el fin de las ordalias. Tanto así que la prueba testimonial se hizo algo común y también se introdujo la prueba documental, dándole así al juez todas las facultades inquisitivas y de libre apreciación de las pruebas de la prueba practicada. Ya que para la Edad Moderna el imperio de la prueba fue absoluto tanto en lo civil como en lo penal. Hasta el siglo XVIII surgió una corriente jurídica encabezada por el marqués de Beccaria. Este, en el famoso estudio de los delitos y las penas, contempló el problema principal de los aspectos del proceso penal, para reivindicar el sistema de libre convencimiento basado en el sentido íntimo e intento que se guiaba a los hombres en los actos importantes de la vida, mediante las instrucciones del jurado, y condenó enfáticamente las aberrantes costumbres del término y el proceso secreto. En este mismo siglo se introdujo la teoría de las presunciones, basado en los cálculos de la mayor probabilidad de verdad. El testimonio siguió siendo una de las principales y quedó limitado a lo que los testigos hubieran podido percibir con sus sentidos, pues se le prohibía entonces expresar sus opiniones y se les rechazaba cuando se trataba de probar proposiciones negativas o cuando apenas atestiguaban por referencias. Se le dio un carácter de plena prueba a la confesión judicial. Se consideró inhábiles para declarar a los impúberes, delincuentes y quienes no tenían domicilio fijo o fueran personas desconocidas. Se les dio validez a la prueba de peritos y al reconocimiento o inspección judicial. Se le otorgó pleno valor al documento público, al documento privado, lo mismo que a la confesión extrajudicial. Se le dio valor de indicios. Uno de los principios fundamentales que se introdujeron, tomados del derecho romano, es el que obligaba al juez a juzgar según lo alegado y probado. Surgió al parecer en la escuela de Bolonia. No menos importante es que establece la aplicación oficiosa del proceso acusatorio del antiguo derecho germano y se pasó al proceso inquisitivo. Pasando ahora a la fase sentimental, denominada también la convicción moral. Se origina en la Revolución Francesa. Se produjeron aquellas leyes sobre la libertad de apreciación y la convicción íntima como único fundamento de fallo. En esta etapa se origina una fase del derecho probatorio basada en la ilusoria creencia en la afinidad de la razón humana y el instinto natural. En este momento se empezó a considerar el juicio por jurado como la revelación presunta de lo verdadero, por medio de la creencia no limitada ni razonada. En este nuevo sistema se apela al proceso penal que se realiza oralmente. En cambio, el proceso civil continuó como un proceso escrito y regía aún la tarifa legal de prueba en virtud de la corriente sentimental que impuso la intimidad de convicción en el proceso penal. El juez penal se le otorgaron facultades inquisitivas para la búsqueda de las pruebas. El civil continuaba como sujeto a la iniciativa de las partes. La gran falla que sucedió en el sistema penal de jurado consistió en que para la libre apreciación se requieren jueces más preparados que para el sistema de tarifa legal. Se puede evidenciar entonces una gran diferencia frente al sistema civil y al sistema penal.
frente a su valoración de las pruebas, ya que el proceso civil existía una ausencia de jurado y este se limitaba a una aplicación a jueces especializados. Y ya para concluir, llegamos a la fase final, que es la científica. Esta se centró más que todo en el proceso civil y en cómo éste tenía que volverse ahora oral, con restricciones como la demanda y su contestación. Ha de ser un requisito para que el juez lograra entonces estudiar la verdad y con libertad de apreciación sobre el valor de convicción de la prueba en base a los principios de la lógica y la psicología sujetados a la formalidad que las leyes contemplaban. ¿Qué es la prueba? Es la obtención de certeza por parte del juzgador sobre los hechos cuyo esclarecimiento es necesario para la resolución del conflicto sometido al proceso. La prueba es el convencimiento al que llega el juez sobre las afirmaciones de hecho expresadas por las partes. La finalidad de la prueba es llevar al juez a un estado pleno de convencimiento sobre ciertas situaciones fácticas que garanticen la obtención de sentencia favorable. La prueba se rige con base en ciertos principios, los cuales son el de necesidad, el de unidad y el de inmediación. Primero, necesidad de la prueba. Como bien lo señala el artículo 164 del Código General del Proceso, el principio de la necesidad de la prueba obliga a que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, siendo por tanto las pruebas obtenidas con violación del debido proceso nulas de pleno derecho. Pero, ¿qué significa realmente esto y qué implicaciones conlleva? Implica que los hechos a que se refiere la decisión judicial deben estar demostrados por los medios de prueba y dentro de las oportunidades legales para hacerlo. Es decir, este principio lo que restringe es la utilización del conocimiento privado del juez. Además, este principio de necesidad de la prueba está fuertemente ligado a las nociones de publicidad, defensa y contradicción que deben ser parte de todo el proceso. Los medios probatorios proporcionados por las partes deben ser de universal conocimiento, para efectos de salvaguardar el derecho a la igualdad que tienen las partes en la defensa de sus intereses, y debe ser únicamente sobre la base de esas pruebas sobre las cuales el trámite judicial se debe surtir. Conforme a la ley que debe versar la decisión del juez o la jueza competentes, estos están imposibilitados para apartarse de ellas y fallar en equidad de acuerdo a los conocimientos que han adquirido en el ejercicio de su profesión o de acuerdo a su rango como funcionarios. Solamente será el acervo probatorio quien será decisivo para el fallo, y he ahí la importancia del mismo. Así se constituyen, como afirma el maestro Davis Echandía, los hechos sobre los cuales versa el debate. Estos medios autorizados que pretenden revelar la verdad procesal pueden ser de varios tipos: testimonios, inspecciones judiciales, indicios, etc., y todos aquellos expresados claramente en la ley, igual que los principios que las rigen. La importancia de la validez de estas pruebas es tanta que se han instaurado dos sistemas para valorar la validez de las mismas, los cuales son la tarifa legal, en la cual es el legislador quien establece previamente los medios eficaces de prueba y su valor, y la libre apreciación o racionalidad, en la cual se deja libre autonomía al juez para decidir, cosa que este principio intenta evitar. Principio de inmediación de la prueba. Señala el artículo 6 del Código General del Proceso que el juez deberá practicar personalmente todas las pruebas y las demás actuaciones judiciales que le correspondan. En virtud de este principio, el juez debe tener una relación directa y sin intermediarios con el proceso, tanto con los demás sujetos del mismo como con su contenido o materia de principio a fin. Se considera que mediante la aplicación de dicho principio es más posible descubrir la verdad de los hechos y proferir una decisión justa, es decir, alcanzar el ideal del derecho. Este principio se traduce en la exigencia de que el mismo juez decrete, practique y valore las pruebas sobre las cuales va a adoptar su decisión.